Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en Destellos de Esperanza. Es un placer poder servirte, ayudarte en tu vida espiritual, en tu vida cotidiana, con los segmentos que has visto de Northwest Family Service que hemos estado promoviendo, el servicio a la comunidad, ha sido parte de los segmentos de Destellos de Esperanza. Esperamos que te hayan podido ayudar y puedas ahí encontrar también ese momento especial para ayudarte en tu vida cotidiana, en tu familia. Gracias por estar con nosotros en Destellos de Esperanza. Es un placer poder estar contigo. Este es un programa especial, un programa donde vamos a hablar de lo que es el poder de la cruz. Podríamos hablar del poder del dinero, podríamos hablar del poder del hombre, podríamos hablar del poder de las galaxias, de las estrellas, de los peces, no sé. Pero hay un poder sobrenatural cuando se habla de la cruz. La cruz es algo especial, algo que ha removido la historia, el concepto de los hombres. Es algo que es una profundidad muy especial. Así que vamos a darle comienzo. Tenemos aquí al doctor Víctor Alvarizares. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros en Destellos de Esperanza. Muchas gracias, pastor Pedro. Como siempre, es un gusto poder estar acá y compartir con cada uno de ustedes las verdades de la palabra del Señor, tomando en cuenta que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Gracias. Gracias, pastor Víctor. También está con nosotros, viene de California, de Oakland, también el doctor Rogelio Ovalle. Gracias, doctor, por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor, por esta invitación y estamos para servirles and I'm very excited about our theme today. Okay, thank you. Bueno, hoy los dos hablan inglés, el único que no habla bien inglés soy yo, así que mejor español. Gloria a Dios, así que mi Spanglish es terrible, así que sí lo puedo hablar, pero no lo puedo escuchar, me cuesta trabajo, todavía estoy en esa terapia. Pero bueno, primeramente Dios, tú que hablas español, que estás ahí atendiendo este programa, esperamos que te podamos ayudar hoy. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué ese símbolo? ¿Por qué la gente cristiana o que ha creído en Dios, el símbolo de la cruz es tan poderoso? Se ha usado inclusive en guerras, se ha usado para llamar la atención de la humanidad, se tiene en cada iglesia. ¿Por qué surge esto, pastor Víctor? ¿Por qué ese símbolo tan fuerte de la cruz? Sí. Algo muy interesante tomar en cuenta en esa pregunta es de que por más que el mundo secular, el mundo, llamémosle anticristo, quiere resistir, pero nos damos cuenta, hablando de símbolo, que la cruz aún se miran en películas, en las famosas películas de Drácula, que el mundo, aunque ignora, por decirlo así, al que murió en la cruz, porque en sí cuando hablamos del poder de la cruz, entendemos que la cruz por sí sola no tiene ningún poder. El que le dio el poder fue el que extendió sus brazos en esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Así es de que yo creo que es algo muy interesante en ver la resistencia, pero al mismo tiempo una aceptación que lo que sucedió en esa cruz tiene poder. Gloria a Dios. Yo pienso, amigo, amiga, que tú te has identificado, la mayoría de que son religiosos, muchas veces traen una crucecita, ¿no? Y para mucha gente es un símbolo muy fuerte. Doctor Valle, ¿por qué la gente cree que la cruz tiene poder? Bueno, la cruz es símbolo de transformación. Cuando hablamos de la cruz representa lo que Dios obra en las vidas de personas que, necesitan ayuda. Así es que la cruz representa transformación, pero también la cruz es símbolo de victoria, porque sobre una cruz de madera, Cristo venció al pecado. Con su sacrificio sobre la cruz, Cristo venció al pecado, dándonos a entender de que la cruz vence al pecado, pero también la cruz es símbolo de transformación. De resurrección, ¿verdad? Y de resurrección. Y de resurrección de Yes, sir. Ahí murió y resucitó después, ¿no? Amen. Entonces, el otro día sí hay una analogía en la iglesia, en un lugar donde me invitaron a predicar, y les decía que la cruz tiene la misma edad que el hombre. Y la gente se me quedaba viendo diciendo, ¿cómo es eso? Entonces yo le decía,
Miren, se las voy a dibujar y no se han dado cuenta. Y me abrí de manos. Y dije, yo soy la cruz. Yo soy donde el Señor también murió por mis pecados. Entonces, la cruz es tan vieja como la misma humanidad. Dios creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza, y cuando lo hizo con sus manos. Fue el único ser que hizo con sus manos al hombre. Pero me asombra la figura que le dio al hombre, que es la cruz. Entonces me quedaban viendo así, y la verdad yo me emociono porque somos cruces con pies, ¿no? Entonces, por eso Cristo, el símbolo de la cruz, tiene no nada más que ver con un palo, sino que yo pienso y siento que Cristo murió en la cruz en símbolo de decir, muero en los hombres para que sean libres. Entonces, ese poder de la cruz a mí me llama la atención de que es Cristo en el hombre, es Cristo sobre el hombre, para libertarlo. Es decir, yo voy a hacer el sacrificio en ti, para que tú seas libre. O sea, yo muero y me llevo todos tus pecados, salgo de la cruz y resucito en gloria. La verdad, a mí ese punto me gusta mucho, porque nunca nos hemos dado cuenta que nosotros somos cruces, ¿verdad?, del Señor. Con esa explicación, considerando en contexto lo que dice Jeremías, desde la vientre de tu madre te conocí. Cristo aceptó la cruz en su humanidad, aún siendo Dios. Y en su humanidad, Él siendo omnisciente, pero en su humanidad, Él sabía de que tenía que ir al Calvario y morir sobre una cruz y derramar sangre para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que inspira la fe cristiana, el saber de que Cristo fue a la cruz, aún en el jardín de Getsemaní. Él oró, Padre, no mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Si es posible pasar esta copa, pero aún así dijo, que se haga tu voluntad. Él siendo hombre, aceptó los detalles del sacrificio de la cruz y murió por nosotros. Y eso es lo que inspira nuestra fe, el saber de que un Redentor dio su vida por nosotros. Sí, amén. Porque se tiene registros en la historia donde los romanos crucificar a alguien era terrorífico, ¿no? Era una maldición, pastorito. Así es. Y una de las cosas, dos cosas, una, los romanos, antes de utilizar la cruz en la que Jesucristo, según la historia, fue crucificado, experimentaron con otros tipos de cruces. Practicaron la X, practicaron la T, y pues en el caso de Jesús, en la cruz que hoy en día todos conocemos. Y ahorita haciendo recuerdo de la palabra del Señor, en el ejemplo que usaste acerca de uno, desde el Antiguo Testamento, y por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el Antiguo es sombra de del Nuevo, ¿no? Del Nuevo Pacto. Y nos damos cuenta que en el caso del pueblo, cuando estuvo en el desierto, en la manera que Dios mismo le mandó a Moisés que lo organizara, si en ese entonces pudiésemos levantar una cámara y ver de arriba, era en símbolo de cruz. Cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, le dijo que manchara los dinteles de la puerta, de arriba hacia abajo y de lado a lado, símbolo de la cruz. En el caso del sacrificio, recordamos a Abraham, cuando el Señor le dice que sacrifique a su hijo. Y pues sabemos de que es figura. Entonces todo eso nos lleva al cumplimiento de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, por nuestros pecados. Amigo, amiga, tú que estás viendo este programa Esto de Esperanza y que tal vez tengas preguntas sobre la cruz, llámanos 503-885-4202 para si quieres alguna información, que tengas alguna duda. Sabemos que muchas veces no preguntamos por pena, doctor Ovalle, porque muchas veces nos da vergüenza. Nosotros los hispanos somos un poco así medio especiales, tenemos muchas inquietudes, pero rara vez nos atrevemos a plantearlas, ¿no? ¿Cuál ha sido para usted la pregunta más común de un hispano sobre la cruz? Bueno,
¿qué es lo que representa la cruz? ¿Por qué tuvo Cristo que morir sobre una cruz, siendo la cruz un instrumento horrífico de la muerte? Así es. La intención fue de crear un miedo entre el pueblo y tratar de destruir la imagen de Cristo como Mesías y Salvador. Usaron este instrumento de la cruz y muchos preguntan, ¿pero por qué se utilizó la cruz? Creo que de nuevo regresamos a lo que pudimos establecer al principio, de que Cristo usó la cruz para derramar sangre y para el perdón de nuestros pecados. Y Él asumió la responsabilidad de la cruz para darnos un escape de un infierno. Y la palabra de Dios dice que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero si no hay oportunidad del perdón, si no hay opción de una eternidad, sería algo injusto. Dios proveyó una opción a través de su Hijo y su Hijo sufrió una muerte cruel para que no tuviésemos que sufrir una eternidad cruel. Así es. Me llega a la mente, porque dice la Escritura que la cruz siendo maldición, ¿no? Al principio era una maldición. Yes. Entonces, era de la forma más horrorífica que pudieran matar a un hombre, ¿no? Dejarlo de sangrar, dejándolo herido. Porque la Escritura también dice en los Salmos que me asombra porque muchas veces en las películas que vemos le quiebran los pies a los dos que están al lado, pero a él no lo tocan. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de la fisiología del hombre. El hacerle a Cristo colgarse de una cruz por tantas horas fue con la intención de hacerlo sufrir. Y no querían que Cristo se escapara de sufrir. Así es que extendieron la vida de Cristo de esta manera, de no hacer de que posiblemente una fractura del hueso hiciera quizás que experimentara él un infarto cardíaco. That's probably an idea, pero querían hacerlo sufrir. That's for sure. Yeah. Sí, porque el Salmo dice, ¿verdad? A los demás sí, a los otros dos sí les quebraron las piernas, pero a él no tocó, a él no le tocó, no se le quebró ningún hueso. Entonces, lo que yo veo es que la agonía en la cruz para él fue algo especial, fue una muerte única que experimentó, ¿no? Él siendo hijo de Dios, Él dio su vida, nadie le quitó la vida, Él dio su vida. Y dio su vida con un propósito, la salvación de la humanidad. Si estamos sufriendo hoy por todo el mundo, imagínate si no tuviésemos a Cristo, ¿cómo fuera la situación? Él descendió, nació de virgen, dio su vida, y creo, y es mi convicción, de que Cristo sufrió para que no tuviésemos nosotros que sufrir una eternidad sin la presencia de Dios. Dice que existe un infierno, donde hay oscuridad y el crujir de dientes. Y Cristo nos da una opción a los que nos están escuchando. Cristo te da una opción. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo, Pastor Víctor? La palabra Cristo es la palabra Mesías y es la palabra ungido. Y es el título precisamente, en este caso,
al Hijo de Dios que venía como ungido, como el escogido, el apartado, el santificado, para ejercer específicamente la obra redentora establecida por el Padre. A mí me llama la atención en un verso que está, creo que es de Mateo, un versículo, donde dice, el que quiera seguirme, niéguese. ¿En dónde está? Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir en pos? Porque tal vez mucha gente la palabra pos, tal vez no la comprenda del todo. Sí. Pero ¿qué quiere decir venir en pos de mí? Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere seguir mis pasos, si alguien quiere seguir mi ejemplo. ¿Qué requisitos se van a ocupar entonces? ¿Cómo dice? ¿Qué requisitos se ocupan? Bueno, se ha hablado acerca de lo que la cruz representa, de lo que representó en Jesús en el área física. En este caso, la referencia bíblica que Jesús hace acá es que el evangelio, el seguir a Jesús, aunque en ocasiones hablamos que Jesús ofrece paz, gozo, salvación, y Él da todo eso, pero muchos confunden esas verdades en pensar que, bueno, si acepto a Cristo, mi camino va a ser fácil. Como dicen por ahí, un jardín de rosas, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que el seguir a Jesús no es fácil, es negarse a sí mismo, es decirle no a la naturaleza caída, es decirle no a los antojos de la carne, es decirle no ante las tentaciones y aún permanecer firme ante los ataques que vienen en ocasiones por confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y creer en el sacrificio de la cruz. ¿Cree usted que es necesario empezar a hablarle a los televidentes, a la gente que tal vez no tiene tanto conocimiento sobre la cruz o sobre Jesús, de que seguir a Dios es cambiar de vida? Definitivamente. ¿Podría tomar la pregunta que le hiciste al doctor Ovalle acerca de cuál es la pregunta más frecuente que nos hacen sobre la cruz? La pregunta que yo he recibido es, pastor, tú hiciste referencia a ello, es bueno que yo lleve esto, refiriéndose. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es no hacer de la cruz un amuleto de buena suerte. Para los vampiros. Eso, algunos dicen, no, yo no uso ¿cómo se llaman? La cosa de conejo, yo no, pero ahí llevan la cruz. Y algo muy interesante sobre eso, Jesús dijo, así como la serpiente fue elevada, y eso miramos en el Antiguo Testamento, así el Hijo del Hombre será levantado, refiriéndose levantado en la cruz del Calvario. Ahora miren el corazón del humano. En el Antiguo Testamento, cuando la serpiente fue elevada, lanzada, te van a recordar, lo que los hombres tenían que hacer es mirarla, sí. Y con ello iban a ser librados de cualquier mordida, veneno. Ok, ¿qué sucede? Dios en ese momento usó esa serpiente de bronce, ¿no? La usó de bronce para tratar con el pueblo en ese momento por las cosas que estaban sucediendo. Ok, ahora, cumple su propósito. Pero ¿qué es lo que miramos en las Escrituras? Que el pueblo, en lugar de aprender su lección, dice, ok, bueno, ya estuvo, guardaron la estatua la serpiente de bronce y acarrearon con ella más de 700 años. No fue hasta que uno de los reyes que vino a traer una reforma en el pueblo de Israel en ese entonces, dice la Biblia, más de 700 años después, dice que hizo pedazos la serpiente de bronce. Qué tremendo, cómo es de que nosotros con facilidad podemos ser influenciados hacia la idolatría. Eso es lo que le iba a decir. Sí. Disculpe que le interrumpa porque yo creo que aquí estamos cayendo, todos los que traemos una cruz, en un fetichismo. Que a lo mejor la gente no conoce lo que es el fetichismo, pero es una forma muy sublime de idolatría. Un poco más baja que la idolatría en total, es decir, la figura. Pero traer la crucecita, ¿no? Aquí colgado, como símbolo de protección, como símbolo de buena suerte, como símbolo de que estoy bien con Dios, es una forma de fetichismo, o sea, de una adoración falsa a un objeto.
Y yo pienso que esto es necesario enseñárselo a la gente porque mucha gente ve la cruz y hasta se persina, ¿no? Esa forma de... Doctor Ovalle, ¿por qué pasa eso? Bueno, siempre nuestra humanidad busca cómo explicar las cosas. Yes. Busca cómo explicar las cosas y desafortunadamente el énfasis está en el instrumento y no el creador del instrumento. Así es. Wow. El instrumento fue la cruz, pero el creador, el Hijo de Dios, se fabricó la cruz con una intención de ser instrumento de la obra de Cristo Jesús. Cada año yo tengo el privilegio de entrar a la prisión de San Quintín en California y siempre que voy me maravillo en lo que Dios hace, en lo que Dios obra en las vidas de prisioneros, lo que el sistema del cárcel no puede hacer, lo que leyes del hombre no pueden hacer. La cruz es tan eficaz que cambia vidas ahí dentro de la prisión. La cruz es un instrumento, el creador es Cristo, a quien debemos de adorar, no a un ídolo, pero al Hijo de Dios, a Cristo. And I just love what you said earlier today, como el hermano lo explicó también, de qué fácil es entrar a una adoración falsa usando símbolos, cuando debemos enfocarnos en el Dios, el creador de este universo, quien nos ha dado vida. Amén. Y es que es una observación que quiero hacer a nuestros amigos, porque muchas veces a mí como pastor me han preguntado, pastor, ¿por qué en su iglesia no tiene ni una cruz? Entonces en las iglesias evangélicas no hay cruces. O sea, adentro no tenemos ninguna cruz, la mayoría. Algunas tienen por un adorno, algún versículo bíblico, algo así, pero en sí nosotros no cargamos ninguna cruz. Somos la cruz. Entonces vuelvo a lo mismo. Amén. I love that, yeah. Entonces, la verdad, entender lo que es la cruz es tener a Jesús dentro de uno, ¿no? Esa libertad de poder ser un hombre libre de toda atadura demoníaca, de toda atadura política, de toda atadura económica, toda atadura moral que a veces la sociedad nos carga, ¿no? Y que solamente, como dijo Jesucristo categóricamente ante toda religión, en ese momento ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el puente, ¿no? Lo que simboliza a Jesús en la cruz. Yo soy el puente de la humanidad con Dios. Así es. Entonces, amigo, amiga, yo sé que a lo mejor te ha costado un poco de trabajo entender la cruz, pero hoy en este día yo creo que el Espíritu Santo te quiere explicar específicamente qué significa y cuál es el poder de la cruz. Así es. Perdón, Pedro, tomando el pensamiento de no tener cruz en las iglesias, miramos en nuestra sociedad, bueno, porque vivo en los Estados Unidos, miro que aquí estamos siendo confrontados, pero hay ciertos círculos de la iglesia que se ofenden en algunos lugares públicos porque de repente la política entra y ahora quieren quitar ciertos símbolos y de repente, vuelvo a repetir, algunos se ofenden por ello. Se ofenden por ello, pero tú dijiste una gran verdad. Nosotros en nuestra relación con Cristo llevamos ese mensaje de la cruz. Entonces tenemos que mantener ese balance y no ofendernos por cosas que a la larga, lo que el doctor Ovalle decía, son los instrumentos, pero no es el creador. Enfoquémonos de lo que es. La cruz es el puente para llevarnos a una relación personal con el Padre por medio de Cristo Jesús, el cual murió por nosotros. Amén. Y es que no estamos hablando de una religión, ¿verdad? No. Ese es el problema, que muchas veces simbolizamos la cruz con una religión. Esta cruz simboliza una religión. Sí. Y lo hemos estigmatizado de tal manera, o lo hemos aceptado así tan fuerte, que si no traemos la cruz,
yo no soy de esa religión. A veces alguna gente piensa así, o sea, mi cruz es mi religión. ¿Cómo romper eso, Pastor Ovalle? Entender las escrituras en su contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Me gusta lo que dice Pablo en su teología. El vivir es Cristo, morir ganancia es. Entender de que la obra de la cruz nos ofrece una vida eterna. No va a ser todo de rosas. No todo va a ser fácil, pero sí, el aceptar a Cristo hoy nos garantiza una eternidad en la presencia de Dios. Así es. El vivir es Cristo, morir ganancia es. El hombre muera una sola vez. Después de esto el juicio. Y tenemos que ver más allá de lo que es finito, de lo que es esta vida temporal. Ver más allá a lo que es eterno. Y nosotros somos los arquitectos de nuestra eternidad. Cristo ya ha proveído todo lo que se necesita para recibir la eternidad. Pero nuestra decisión de reconocer que somos pecadores, 1, 2, de aceptar a Cristo como Salvador, eso es lo que nos garantiza una vida eterna. Lo que el hombre no puede hacer, lo que organizaciones no pueden hacer, lo que la iglesia misma no puede hacer, solamente Cristo cambia vidas y transforma almas. Amén. Lo que he visto yo muchas veces es que en sí la humanidad cree, ¿verdad? La mayoría de algunas religiones mayoratistas creen que el hombre tiene que trascender, que el hombre tiene que reencarnarse o vuelve otra vez. De alguna manera el hombre sabe que el hombre no nomás se va a quedar en esta etapa. El problema yo creo que han sido mal informados, yo creo que falta de búsqueda tal vez, porque es fácil tener una idea, pero hay que ver si esa idea funciona, o si esa idea es real, o si no es algo que inventaron por ahí, ¿verdad? Que ahorita ya todo el mundo inventa, planea, dice, crea, y toda la gente, la verdad, siempre a la gente es curiosa, quiere buscar algo nuevo, quiere buscar algo. Y como la cruz ha sido el martillo de la humanidad por 2000 años, entonces la gente como dice, ya no quiero ese martillo, quiero otra cosa. Y realmente lo único, y sí saben que trascienden, sí saben que se van a ir a algún otro lado, pero ¿cómo explicarles que el diseño de Dios es único? Voy a encontrar un pasaje acá, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, ya fue. Y ahorita mientras se hablaba de esto, recuerdo cuando Pablo llega a un lugar que se llama Atenas. Y encuentra ahí algunos filósofos, porque todo esto, lo que tú mencionas, es filosofías, ¿no? La nueva era y querer de una u otra manera convencer a la humanidad que nosotros en nuestra esencia somos buenos. Cuando la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la naturaleza del ser humano en esencia es pecaminosa. Pero para eso Cristo vino a redimir. Cristo, dice la Biblia, de que hablando de una serie de pecados que no heredarán el reino de los cielos, dice, mas esto eran ustedes antes, mas ya habéis sido justificados, santificados, glorificados, ya por medio de la preciosa sangre. Ahora, llega Pablo a este lugar y dice, y algunos filósofos de epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían que quería decir toda esa palabrería. ¿Qué palabrerío? El mensaje de la cruz. Para algunos es palabrerío, ¿verdad? Primera de Corintios dice, para los que se pierden, la prédica de la cruz es locura. Yes. Pero para nosotros es poder de Dios. Pero lo interesante es de que estos dos grupos representan los grupos que hoy la iglesia está queriendo convencer, si podemos usar esa palabra. Estos dos, porque las dos líneas de pensamiento acá, uno es déjate guiar por tus emociones. If it feels good, it must be good. Si se siente rico, ha de ser bueno. ¿Sí?
Y por otro lado, la línea de querer hacer de los hombres dioses. Y esas dos cosas, hoy el mundo está lleno de ello. Ahora, ustedes van a recordar que porque la pregunta aquí es, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que Pablo dice? Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mire, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. La humanidad está en búsqueda de otro Dios, de un Dios. Yo tuve la oportunidad de ir a la India. La India, allá el problema no es que ellos acepten a Jesucristo. En este caso, a ellos el problema no es reconocer que Él es Dios. Cuando yo fui me dijeron, Víctor, asegúrate que cuando hagas la invitación a aceptar a Cristo, no solamente digas los quieren aceptar, porque allá sí, yo lo acepto, me va a traer sanidad, lo acepto, liberación, yo lo acepto. El detalle es no solamente en aceptar, sino renunciar a los otros 1000 y pico dioses que tienen, porque adoran, como en este caso, el sol, la luna, los animales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es con esa convicción plena de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, poder llevar este mismo mensaje. A ese Dios que ustedes buscan, que todavía no lo han encontrado, es al que hoy nosotros le estamos presentando. Gloria sea a Dios. Amigo, amiga, yo creo que hoy Dios te está hablando. Es necesario que tomes una actitud eterna, que puedas entender que sí vas a trascender, que el cuerpo es polvo y al polvo irá, que el cuerpo se queda y que tu alma va a trascender a una eternidad. Ahora, admiro yo a Dios y respeto tanto a Dios por este concepto, porque Él nos dio un libre albedrío. Y a mí, cuando yo pienso en eso y me pongo a profundizar, digo, qué Dios tan hermoso, que pudiendo Él ser tal vez como otros dioses, ¿verdad? Sí, medio satírico, enfático, no, te doy la libertad de que escojas. Aunque yo te creé, te voy a dar la libertad de que escojas si me sigues o no. Yo la verdad cuando veo eso, me maravillo, decir, no alcanzo a entender, mi mente no alcanza a entender cómo Dios pensó en ese momento, decir, te voy a hacer, pero te voy a dar la oportunidad que si te quieres ir, vete, y si quieres volver, bienvenida. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Dios. Para poder explicar en términos simples, tengo una relación con mi esposa de 27 años. Ella me aceptó, yo acepté a mi esposa, no fue algo forzado, una relación, un acuerdo entre los dos, y creo que es un amor genuino, lo que siento por mi esposa. No creo, yo sé. Y también Dios expresa su amor de igual manera. No es algo forzado, es un acuerdo. Ya di la sangre de mi hijo, ahora le toca la humanidad aceptar un contrato eterno de recibir a Cristo como Salvador y entrar en una relación, en un pacto divino, un pacto de amor. I love that. Qué lindo, qué especial. Y quiero regresar también a lo que mencionaste. El hombre, las culturas siempre han tenido un concepto de Dios. Desde el principio, si uno estudia las religiones Medio Oriente, si uno estudia los dioses, las religiones de Centroamérica, de México, siempre ha habido un concepto de un Dios, pero es la revelación de Dios mismo a través de la naturaleza, dice el libro de los Salmos. En el primer capítulo de Romanos dice que Dios se revela a sí mismo. Siempre ha habido un concepto de Dios en todas las culturas. Dios dio su Hijo, entregó su Hijo, Él murió sobre una cruz
para aclarar que hay un solo Dios. Aclarar de que hay un camino a la eternidad. Y es a través de la obra de la cruz, la sangre de Cristo y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Yo creo que ahorita es interesante apuntalar este punto. Amigo, amiga, tú eres un ser eterno, lo creas o no. Estás hecho para la eternidad, Dios te creó así. Toda la raza humana ha sido creada para una eternidad. Ahora, a ti te va a tocar tomar la decisión de calidad, de dónde vas a pasar tu eternidad. Es aquí la cuestión, la verdad, que hay que apuntalar, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que va a seguir viviendo siempre. Es verdad, es verdad. Vamos a seguir viviendo siempre. Pero ahora la cuestión es, ¿dónde va a ser tu habitar? Ahora es la tierra. Pastor, hay personas que no tienen insomnia. Espiritual. Tienen insomnia, que no pueden dormir en la noche, porque están pensando sobre la muerte, qué es lo que viene después de la muerte. Prenden la radio, la televisión para poder silenciar esas voces y silenciar esos pensamientos, pero la verdad es que como somos seres humanos, ya Dios te está hablando y dándote una oportunidad de aceptar a Cristo como tu Salvador. Sí, esa inquietud, el no poder dormir en la noche, es que Dios te ama, y si nos está escuchando en este momento, es una oportunidad que Dios te está dando de aceptar a Cristo como tu Salvador. Amén. Gloria, mucha gente se ha preguntado y me ha preguntado, ¿salvarme de qué? Yes, that's the other question. Entonces, porque mucha gente pregunta, bueno, ok, ¿por qué me va a salvar? ¿De qué me va a salvar? Tal vez mucha gente ignora, tal vez, la trascendencia de su alma, ¿no? Y realmente han ignorado mucho tiempo las Escrituras, no las han leído, no saben, creen los cuentos o las filosofías que otros les dicen. Pero yo creo que hoy es un día especial. Yo pienso que hoy Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo, toma la decisión correcta. El poder de la cruz es eterno. No es un poder efímero, circunstancial, temporal, es un poder eterno. Por eso la cruz ha impactado a todas las sociedades, ha impactado a varias religiones, se ha sobrepuesto a la sociedad. La cruz, el poder de la cruz significa que el que murió en esa cruz te dio la oportunidad de que puedas escoger la vida eterna. Así ¿verdad? es. Pastor Víctor, ¿por qué no hace un llamado? Claro Un llamado, que sí. yo creo que hay gente que Dios le está compungiendo su corazón, están en la batalla, en la lucha, quitándose tal vez conceptos religiosos, ahorita se están cayendo. Tal vez ahorita el Espíritu Santo está tocando, abriéndole los ojos a otra dimensión espiritual. ¿Por qué no hace una invitación? Claro que sí. Cuando Dios nos creó, leemos en las Escrituras que creó al hombre a imagen y semejanza y lo puso en un lugar hermoso, un lugar donde no había tristeza, no había llanto, no había enfermedad. Es más, no había vejez y no había muerte. Pero el hombre desobedeció. Y por causa de la desobediencia entró la muerte, dice. Y desde ese entonces la humanidad ha venido experimentando. Pero hay dos clases de muerte. Está la muerte física y luego está lo que la Biblia dice, la segunda muerte. Y la segunda muerte, leemos en las Escrituras, que es una experiencia donde yo creo que ninguno quiere estar en ese lugar, porque no fue diseñado para la humanidad. Fue diseñado para Satanás y sus ángeles. Pero la Biblia es muy clara en establecer de que el que no se encuentre en el libro, escrito en el libro, será echado. Y hablando de qué nos salva la cruz, eso es entre otras cosas de lo que Él nos salva, de lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. La Biblia dice de que nosotros, siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice, venid ahora y pongámonos a cuentas, no importa, en este caso, qué color sean tus pecados, Él los hará blancos como la nieve. El Señor, la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Yo sé que el Espíritu de Dios, por medio de todo lo que se ha dialogado el día de hoy, que está basado en la palabra, ha hablado a tu vida. Y este es el momento donde tú tienes que decidir. La Biblia dice que si tú crees en tu corazón todo lo que se ha hablado y confiesas con tu boca, serás salvo. Así es de que ahí en tu lugar, tú sabes que lo tienes que hacer. ¿Por qué no repites conmigo esta oración? Ahí en tu corazón, creyendo, con tu boca confiesa: Padre que estás en los cielos, vengo delante de ti, tal y como soy, reconociendo que el pecado me ha apartado de ti, pero hoy me arrepiento y creo que Jesucristo murió por mis pecados, que Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de mi vida. Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esa oración según las Escrituras, creyendo en tu corazón, confesando con tu boca, la Biblia dice que eres salvo. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amigo, amiga, yo pienso que es un tiempo de refrigerio para tu vida, para tu alma. Y los beneficios de haber aceptado a Cristo son demasiados. Y ahorita te voy a hacer hincapié en algunos de ellos. El cual le voy a pedir al doctor Ovalle que sí ora por sanidad, porque es parte de la salvación y el aceptar a Jesucristo, el entrar a una relación nueva con el Creador, con el Todopoderoso, es uno de los beneficios que tenemos, ¿no? Podría orar por los enfermos. Sí, ¿cómo no, pastor? Padre, en estos momentos Sí, Señor. te suplicamos por Así es, toda Señor. esa gente que ha sufrido de traumas emocionales, traumas espirituales, quizás golpes físicos, violencia doméstica, Señor. personas que viven en un mundo de desesperación, de oprimidos. En este momento, extienda tu mano hacia ellos, ahí en el cuarto donde ellos nos están escuchando y viendo, Sí, Padre. ahí en la sala donde ellos nos están viendo. Padre, tócales, también remide el tiempo, Señor, y comienza una obra no solamente en sus vidas, pero en toda la familia, en todo el hogar. Dice tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, Señor. comienza una obra de sanidad en estas personas y en toda la familia. Padre Santo, por esas personas quienes están sufriendo físicamente por una enfermedad, quizás un diagnóstico que le han dicho que no hay remedio. Sí, Padre. Tú tienes la última palabra, oh Dios. Declaro, oh Dios, sanidad sobre estas personas, Sí, Padre. sobre estas familias, Sí, Señor. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. 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 Y para rematar, para hacer completo el paquete de bendición, yo quiero orar por tu familia, quiero orar por tu casa, por tu trabajo, y que el Señor, el Dios Todopoderoso, al que hoy has recibido en tu casa, te haga libre de toda opresión demoníaca, que seas libre de toda pobreza, que seas libre de toda opresión del diablo. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu trabajo, bendigo tu entrada, tu salida, como dice el Señor, porque has escuchado la voz de Dios y esas promesas te alcanzarán, dice Deuteronomio 28:2. Te van a alcanzar. Lo extraordinario de esto es que la Escritura dice que cuando tú escuchas la voz de Dios y la empiezas a hacer, a vivir, dice la palabra que estas bendiciones te alcanzarán. Y regularmente la humanidad siempre se la pasa correteando a la bendición. Cuando Dios te dice, si me escuchas, tú no vas a correr, ellas van a ir a ti. Así que hoy declaramos la prosperidad, tanto económica, física, mental y espiritual para ti, en el nombre de Jesús, porque estas bendiciones te alcanzarán. Va a ser bendito tu refrigerador, tu mesa, van a ser tus hijos, el fruto de tu vientre será bendito, dice el Señor, tus hijos serán benditos. También serán benditos tus mascotas, dice, vacas, becerros, el fruto de tu trabajo, lo que tú haces, tu cheque te va a empezar a rendir, se va a empezar a estirar. Son beneficios de la provisión de Dios, que cuando tú escuchas la palabra, estas bendiciones te van a alcanzar. Pastor Ovalle, ¿algo más de decirle a la audiencia? Para animar
estas personas quienes han tomado esta decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Un niño de 6 años se despertó como a las 2, 3 de la mañana por los gritos de su madre. Salió de la cama, entró a la cocina y encima de su mamá estaba el papá de este niño golpeando a su madre. El niño quiso proteger a su mamá, le empujó a su papá, narcotraficante, bajo la influencia de drogas, se levantó y golpeó a su hijo como si su hijo fuera un hombre. Dejó al niño inconsciente. Ese niño creció con una ira, con un enojo, con coraje. Pero Dios alcanzó su vida y él aceptó a Cristo como su Salvador. Después de aceptar a Cristo como su Salvador, este niño a los 17 años comenzó a ministrarle a su familia, a su papá, a su mamá, a su hermano, sus hermanas. Y ellos llegaron a los pies de Cristo. Dios cambió la vida de un narcotraficante a través del testimonio de un niño de 6 años que creció a los 17 años, aceptó a Cristo como Salvador y yo fui ese niño. Dios cambia vidas, Dios puede cambiar tu vida y hacer el cambio radical en todo tu hogar. I encourage you, te animo de vivir para Cristo. Wow. Pastor, esa se la tenía bien guardada, ¿verdad? Yo estaba diciendo, guau, pobre niño, guau. Gloria a Dios que Dios lo alcanzó. ¿Cómo estará ahorita? Yes. ¿Cómo estará ahorita? Yes. Qué placer de haberlo tenido aquí. Thank you, sir. La verdad, amigo, amiga, Dios cambia. La verdad, todos tenemos una historia, todos tenemos un momento, todos tenemos un tiempo en la historia donde a veces nuestra historia realmente no es digna de contar, ¿verdad? Porque a veces se remueven sentimientos, emociones, se despiertan aquellos sentimientos, tal vez ya enterrados por tanto tiempo, enraizados en el corazón. Por eso dice la Escritura, a mí me fascina ese versículo que dice, porque la amargura, la raíz, the root, la raíz de amargura contamina a muchos. Y es cuando el hombre está enfermo, no tanto de enfermedades físicas, sino almáticas. El odio, el rencor, la envidia, el chisme, la lascivia, ese tipo de pecados que habla la Biblia, que muchas veces el hombre, por ese coraje, por esa rabia contra la sociedad, contra los padres, que tal vez en lugar de educarnos, nos deseducan, ¿no? Que a veces en lugar por la ignorancia, la falta de amor, falta de tiempo, en lugar de hacernos crecer sanos, crecemos mal. Pero por eso el Evangelio, yo siempre he dicho que el Evangelio educa. Amen. El Evangelio cambia. Amen. Porque yo también era un bárbaro, un vikingo por ahí también perdido un tiempo, muchos años de mi vida. Y cuando yo llegué a Cristo fue como meter el fuego al hielo. Me costó muchísimo trabajo entender lo que era el Evangelio. Y más cuando me decían que iba a haber muchas bendiciones para mí. Wow, sí, pues vengo de puras tragedias y puros problemas y puras pobrezas y puras de esas. O sea, la verdad, yo quiero conocer a Dios. Yo veo que aquí en la iglesia pues hay gente más o menos buena que quiere mi bien. Bueno, pues voy a dejar que traten, ¿verdad? Yo así empecé. Pero fui conociendo un poder sobrenatural de la cruz. Amen. Fui empezando a conocer algo que yo no conocía, a sentir algo que hasta cierto punto me daba miedo, porque yo nunca había sentido lo que es el poder del Espíritu Santo, y a mí eso me daba miedo, me detenía a entregarme a Dios, porque decía, ¿no será que me están haciendo algo? Porque pues uno a veces es ignorante, ignora las cosas de Dios, pero en ese momento empecé a decir, bueno, si esto es para bien, esto es para mejorar mi vida, de mis hijos, de todos los que me rodean, voy a ceder, voy a hacer un cambio. Ok, Dios, yo no te conozco del todo, pero yo sí quiero cambiar. Estoy cansado y harto de vivir con dolor, con desesperación, con inseguridad. Y yo creo que muchos se identifican con eso, que hemos vivido una vida así, por un momento de nuestra vida, una etapa bien fuerte, bien traumática, y que siempre buscamos algo más. Se llama Jesús. Amen. Él es la respuesta. Tal vez no te vaya del todo mejor, ¿verdad? Pero tu fortaleza espiritual y sentimental va a ser diferente. Vas a ver los problemas de otra manera.
Y otra cosa que también él da en los beneficios de aceptarlo es que él empieza a trabajar en eso, ¿no? Dice, llevar mi yugo que es fácil de llevar. Entonces, él empieza a trabajar con uno. Entonces, la verdad, conocer a Jesucristo, dejarte guiar por el Espíritu Santo, el agente transformador de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios que empieza a trabajar, se mete en uno. Y eso es lo como fantástico de esto, ¿no? Ya no estás solo, sino que hay un ser poderoso que se mete en ti y te hace ver y pensar las cosas de otra manera, pastor. Y es donde uno empieza a enamorarse de Dios. Yes, yes. Es tremendo esto, ¿no? It's absolutely wonderful. El saber de que Dios nos ama tanto y que nos ofrece la vida eterna. Y el servirle a Cristo es lo mejor que hay en la vida. El vivir para Él es lo mejor en la vida. Y I encourage you, te animo a que recibas a Cristo como tu Salvador. Así es. Amen. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se nos está acabando, amigos, amigas. Nos quedan escasos 5 minutos en el programa. La verdad, para mí esos 5 minutos son oro. Porque esos 5 minutos pueden hacer el cambio eterno en tu vida. Pastor Víctor, otra recomendación de los beneficios de recibir el poder de la cruz. Claro que sí. Ahí, bueno, en primer lugar, para aquellas personas que hoy le han entregado su vida al Señor, ahí hay un número de teléfono, contáctate con este ministerio porque es importante crecer. Es recomendable inmediato que te acerques a la iglesia, te rodees de personas que conocen al Señor y te van a rodear con el amor de Cristo. La palabra del Señor, empezar a nutrirte con la palabra. Si no tienes una, estoy seguro que hay mucha gente alrededor que está más que dispuesto para que tú empieces a leer. La oración, la palabra del Señor nos habla de que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre, en la voluntad de Él, nos lo va a dar. Oremos, hablemos con Dios. De repente pensamos que para hablar con Dios necesitamos un vocabulario extenso y no, así como tú hablas con tu amigo, con tu amiga, tu esposa, habla con Dios en el nombre de Jesús. Todas esas cosas te van a ayudar para que tú puedas seguir creciendo. También ahorita el pastor Pedro dijo llevar el yugo del Señor. Esa porción es muy interesante porque lo primero que Jesús dice es, venid a mí los que están trabajados y cansados, y yo les voy a dar descanso. Beneficio de conocer al Señor es de que Él nos da descanso. Pero luego Él dice, tomen mi yugo, sígame. Tomen mi yugo y mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Algo sucede cuando nosotros hacemos un intercambio de yugos. Tú le entregas al Señor tus cargas, tus preocupaciones, todo aquello que te quita el sueño. Pero luego el Señor dice, toma mi yugo. ¿Y cuál yugo es ese? Compartir a otros acerca del amor de Dios. Cuando tú estás lleno del perdón, del amor de Dios, ese yugo se torna fácil. En que ahora yo puedo recordar mi propia conversión con el Señor. En que era aquella cosa de que cualquiera que se me ponía enfrente, era lo primero que yo hacía. Y te recomiendo que tú puedas hacerlo para que puedas disfrutar una vida llena, como dijo el Señor Jesús, hablando de beneficios. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. No, y dice también que Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Amén. Así Nos es. ha libertado del yugo de la esclavitud, ¿no? Amén. Pastor Valle. Y eso es lo lindo de todo esto. El saber de que no solamente hay redención, perdón de nuestros pecados, pero hay la transformación. Cuando mi papá, cuando él aceptó a Cristo como su Salvador, Dios lo cambió y fue un milagro en el hogar. Después de años en el vicio de las drogas, el alcohol, y luego él aceptó a Cristo como Salvador, aunque luchó en lo físico con sus adicciones, pero aún el milagro fue que Dios lo transformó y Dios lo hizo un hombre nuevo. Y sí,
Dios destruye las obras del enemigo. Y hay personas aquí que saben que tienen años, generaciones de pecados y maldiciones, sí, pero Dios quiebra esas maldiciones. Amén. Gloria a Dios. Amigo, amiga, yo creo que te acabamos de dar, no la fórmula secreta, porque no es secreta, ¿verdad? Pero la fórmula más poderosa de la tierra para poder vivir bien. Se llama Jesús. Él liberta, Él restaura, Él hace cosas maravillosas en tu vida que tal vez eso que crees imposible, Dios es especialista en esas cosas, en hacer las cosas que el hombre no puede hacer, Él las hace. Para Él no hay nada imposible. Así que si tú lo dejas hoy trabajar en tu vida, Él puede cambiar a ese borracho, Él puede cambiar a esa mujer infiel, Él puede cambiar a esos hijos que están perdidos, de vagabundos. Él puede hacer que todo eso empiece a cambiar a favor para tu casa. Los beneficios del poder de la cruz son tan extraordinarios que si hoy empiezas tú a caminar con Él, a caminar con Dios, yo te aseguro, por la vida que tenemos y que hoy hemos testificado, estos ministros de Dios aquí, que Dios cambia. Dale una oportunidad a Dios hoy. Déjalo entrar a tu casa. Déjalo que trate con esa enfermedad, con esa forma de carácter, con eso que te afecta, con lo que estás cansado, con lo que ya no aguantas. Entrégaselo a Dios hoy. Hoy es tu día. Hoy va a suceder un milagro. Es más, está sucediendo desde el hecho que tú estás viendo esto y estás recapacitando en tu corazón hacer un cambio totalmente para siempre, para la eternidad. Así que se nos acabó el programa. Doctor Víctor Lorizares, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Gracias, Pedro. Y doctor Ovalle, wow, un privilegio también tenerlo aquí. Gracias. La verdad, es una dicha poder tener gente como ustedes que saben, que tienen experiencia y que podemos ayudar, como nuestro Señor, a transformar a muchos, ¿no? Amigo, amiga, gracias por estar en Deseos de Esperanza. Fue un placer poderte servir. Recuerda, vernos el jueves a las 6 de la tarde, Canal 21 en Comcast, Canal 22 Verizon, viernes 5:30 de la tarde en Comcast y 32 Verizon, sábados a las 4 de la tarde, Canal 11 en Comcast y Canal 22 en Verizon. Así que te esperamos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Puedes vernos Destellos de Esperanza en YouTube. Hay casi 100 programas en los que te pueden encontrar un tópico como Satanás, tu patrón. Ya no es, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Así que hay tópicos ahí que te van a ayudar a entender por qué el Señor Jesucristo te ama tanto. Dios te bendiga, bendiciones. Recuerda, Jesucristo viene pronto. Vámonos juntos. Dios te bendiga. Hasta luego. Bye bye.